Imagina despertarte mañana y ver en las noticias que una guerra directa entre Irán y United States ha comenzado. En cuestión de horas, el petróleo sube un 20%. Las bolsas del mundo caen, el oro alcanza máximos históricos, y millones de inversores entran en pánico. Esto no es una escena de una película. Es un escenario que economistas, estrategas militares y analistas financieros han estudiado durante décadas. Porque un conflicto entre estas dos potencias no solo sería una guerra regional, podría convertirse en uno de los eventos geopolíticos más importantes del siglo XXI. Irán se encuentra en una de las regiones energéticas más importantes del planeta, justo al lado de un punto estratégico por donde pasa cerca de una quinta parte del petróleo mundial. Ese punto se llama Strait of Hormuz, un estrecho tan importante que si llegara a cerrarse, la economía mundial podría entrar en una crisis energética inmediata. Pero el impacto no se detendría ahí. Los mercados financieros reaccionarían de forma explosiva. El precio del petróleo podría dispararse. El oro podría convertirse en el refugio favorito de los inversores. Y las decisiones de los bancos centrales podrían cambiar el rumbo de la economía global. En este documental vamos a analizar la verdadera historia del conflicto entre Irán y Estados Unidos. ¿Por qué esta tensión preocupa a los mercados financieros? ¿Cómo afectaría una guerra al petróleo, al oro y a la economía mundial? ¿Qué datos macroeconómicos debes vigilar? Y lo más importante, ¿cómo los inversores profesionales aprovechan estas crisis? Porque en los mercados existe una regla que pocos entienden. Las crisis destruyen riqueza, pero también crean las mayores oportunidades financieras de la historia. Capítulo 1. El origen del conflicto. Conflicto actual entre Irán y Estados Unidos. Debemos retroceder varias décadas, incluso antes de la Guerra Fría. A principios del siglo XX, Irán, entonces conocido como Persia, comenzó a atraer la atención de potencias extranjeras. La razón era simple: petróleo. En 1908 se descubrió uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo en el país. Esto llevó a la creación de una compañía petrolera británica llamada Anglo-Persian Oil Company, que más tarde se convertiría en BP. El problema era que aunque el petróleo estaba en suelo iraní, gran parte de las ganancias iban a compañías extranjeras. Esto generó resentimiento dentro del país. Muchos iraníes comenzaron a exigir que su nación recuperara el control de sus propios recursos. Capítulo 2. El golpe de Estado de 1953. En 1951, un político iraní llamado Mohammad Mossadegh fue elegido primer ministro. Mossadegh tomó una decisión histórica: nacionalizar la industria petrolera iraní. Esto significaba que Irán quería controlar su propio petróleo. Pero esta decisión generó una fuerte reacción en Occidente, especialmente en el Reino Unido y Estados Unidos. En plena Guerra Fría, el control del petróleo era considerado un asunto estratégico. Entonces ocurrió uno de los eventos más controvertidos de la historia moderna del Medio Oriente. En 1953, la Central Intelligence Agency y el Servicio Secreto Británico organizaron una operación secreta para derrocar a Mossadegh. La operación se llamó Operation Ajax. El golpe fue exitoso, y el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, volvió al poder con apoyo occidental. Durante los siguientes 25 años, Irán se convirtió en un aliado estratégico de Estados Unidos. Pero ese apoyo también generó una creciente oposición interna. Capítulo 3. La revolución que cambió Medio Oriente. En 1979, el descontento dentro de Irán finalmente explotó. Una revolución liderada por el clérigo Ruhollah Khomeini derrocó al Shah. Irán pasó de ser una monarquía aliada de Occidente a convertirse en una república islámica. Las relaciones con Estados Unidos colapsaron inmediatamente. Ese mismo año ocurrió uno de los eventos más dramáticos de la política internacional moderna: la crisis de los rehenes en Irán. Un grupo de estudiantes iraníes tomó la embajada estadounidense en Teherán.
52 diplomáticos estadounidenses fueron retenidos durante 444 días. El evento fue transmitido constantemente por televisión en Estados Unidos y marcó profundamente la percepción pública sobre Irán. Desde ese momento, la relación entre ambos países se convirtió en una de las más tensas del mundo. Capítulo 4. Décadas de tensión. Durante los siguientes 40 años, Estados Unidos e Irán han estado enfrentados en múltiples frentes. Aunque nunca han entrado en una guerra directa, han participado en conflictos indirectos en toda la región. Entre ellos, guerras en Irak, conflictos en Siria, tensiones con Israel, enfrentamientos en el Golfo Pérsico. Además, Irán ha desarrollado alianzas estratégicas con diversos grupos y gobiernos en Medio Oriente. Esto ha convertido el conflicto en una compleja red geopolítica. Capítulo 5. El programa nuclear iraní. Uno de los mayores puntos de tensión entre ambos países ha sido el programa nuclear iraní. Estados Unidos y varios países occidentales han acusado a Irán de intentar desarrollar armas nucleares. Irán afirma que su programa es exclusivamente para fines energéticos. En 2015 se firmó un acuerdo histórico, el Iran Nuclear Deal. Este acuerdo limitaba el programa nuclear iraní a cambio de levantar sanciones económicas. Pero en 2018, Estados Unidos decidió retirarse del acuerdo. Esto volvió a aumentar las tensiones. Capítulo 6. El Estrecho de Hormuz. Si existe un lugar que podría desencadenar una crisis energética global, ese lugar es el Strait of Hormuz. Este estrecho conecta el Golfo Pérsico con el Océano Abierto. Cada día pasan por allí millones de barriles de petróleo. Aproximadamente una quinta parte del suministro mundial. Si un conflicto militar interrumpiera el tráfico marítimo en esta zona, el impacto sería inmediato. Los precios del petróleo podrían dispararse. Las cadenas de suministro globales podrían verse afectadas. Y la inflación podría aumentar rápidamente en todo el mundo. Capítulo 7. ¿Cómo reaccionan los mercados a las guerras? Los mercados financieros reaccionan rápidamente a la incertidumbre. Cuando estalla un conflicto geopolítico importante, suelen ocurrir varios movimientos simultáneos. Caen las acciones, sube el oro, sube el petróleo, aumenta la volatilidad. Esto ocurre porque los inversores buscan proteger su capital y trasladan su dinero hacia activos considerados más seguros. Capítulo 8. El oro como refugio. El oro ha sido considerado un activo refugio durante miles de años. A diferencia del dinero fiat, el oro no puede ser impreso por los gobiernos. Su suministro es limitado, y su valor ha sido reconocido en prácticamente todas las civilizaciones. Durante crisis financieras o guerras, la demanda de oro suele aumentar. Por eso muchos inversores compran oro cuando aumenta el riesgo geopolítico. Capítulo 9. El petróleo, el mercado más sensible. El petróleo es uno de los mercados más sensibles a conflictos en Medio Oriente. Esto ocurre porque la región produce una gran parte del petróleo mundial. Cuando hay riesgo de interrupción del suministro, los precios reaccionan inmediatamente. Incluso pequeñas amenazas pueden mover el mercado. Capítulo 10. La conexión entre energía e inflación. El petróleo influye en casi todos los sectores de la economía. Cuando el petróleo sube, sube el transporte, sube la producción, suben los alimentos. Esto genera inflación. Y la inflación obliga a los bancos centrales a tomar decisiones difíciles. Cierre de la parte 1. El conflicto entre Irán y Estados Unidos no es solo un problema político. Es un factor capaz de influir en toda la economía mundial, porque conecta tres elementos fundamentales: energía, geopolítica y mercados financieros. Cuando estos tres factores chocan, los mercados pueden moverse de forma explosiva. Capítulo 11. ¿Cómo reaccionan los mercados a las crisis geopolíticas? Los mercados financieros tienen una característica muy particular. Reaccionan antes de que los eventos ocurran. Los inversores institucionales, fondos de inversión, bancos y hedge funds analizan constantemente los riesgos geopolíticos. Cuando detectan una posible escalada militar, comienzan a ajustar sus portafolios. Esto provoca movimientos anticipados en activos clave.
Por ejemplo, aumento en la demanda de oro, aumento en la volatilidad del petróleo, salida de capital de mercados emergentes, aumento en la compra de bonos del gobierno. Los mercados no esperan a que comience una guerra. Empiezan a reaccionar cuando la probabilidad de guerra aumenta. Capítulo 12. La importancia del petróleo en la economía global. El petróleo sigue siendo uno de los recursos más importantes del planeta. Aunque el mundo avanza hacia energías renovables, la realidad es que la economía global aún depende en gran medida de los combustibles fósiles. El petróleo se utiliza en múltiples sectores: transporte terrestre, aviación, transporte marítimo, industria química, agricultura, manufactura, producción de plásticos. En otras palabras, el petróleo es el motor de la economía moderna. Por eso, cualquier amenaza al suministro mundial puede generar un impacto económico significativo. Capítulo 13. Los mayores productores de petróleo del mundo. Actualmente los principales productores de petróleo incluyen Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, Irak, Irán. Pero más allá de la producción, la geografía juega un papel crucial. Mucho del petróleo exportado desde Medio Oriente debe pasar por el Estrecho de Hormuz. Este estrecho es uno de los puntos más estratégicos del comercio energético mundial. Capítulo 14. ¿Qué pasaría si el Estrecho de Hormuz se cerrara? Si un conflicto militar bloqueara el tráfico en el estrecho, el impacto podría ser inmediato. Algunos analistas estiman que el petróleo podría subir rápidamente a niveles extremos. Esto generaría una crisis energética global. Las consecuencias podrían incluir aumento del precio de la gasolina, aumento del costo del transporte, inflación global, desaceleración económica. Para muchos países importadores de energía, este escenario sería extremadamente complicado. Capítulo 15. La relación entre petróleo e inflación. Cuando el petróleo sube, la inflación suele aumentar. Esto ocurre porque el petróleo afecta los costos de producción y transporte. Por ejemplo, un aumento en el precio del combustible puede aumentar el costo de transportar alimentos. Esto eventualmente se refleja en precios más altos para los consumidores. La inflación es uno de los mayores desafíos para los bancos centrales. Capítulo 16. El papel de los bancos centrales. Los bancos centrales tienen la responsabilidad de mantener la estabilidad económica. Uno de los más influyentes del mundo es la Federal Reserve. Cuando la inflación aumenta, los bancos centrales pueden subir las tasas de interés. Esto reduce el consumo y ayuda a controlar el aumento de precios. Pero también puede desacelerar la economía. Por eso los bancos centrales deben equilibrar cuidadosamente sus decisiones. Capítulo 17. Tasas de interés y mercados financieros. Las tasas de interés afectan prácticamente todos los activos financieros. Cuando las tasas suben, las acciones pueden caer, los bonos se vuelven más atractivos, el crédito se vuelve más caro. El oro, por su parte, tiene una relación compleja con las tasas de interés. En algunos casos sube durante periodos de incertidumbre. Capítulo 18. ¿Por qué el oro sube durante las crisis? El oro es considerado un activo refugio. Durante periodos de incertidumbre geopolítica, muchos inversores buscan proteger su capital. El oro tiene varias características que lo hacen atractivo. No depende de gobiernos, tiene suministro limitado, es universalmente reconocido como reserva de valor. Por eso, históricamente, ha tenido buen desempeño durante crisis financieras o conflictos internacionales. Capítulo 19. El papel del dólar estadounidense. El dólar es la moneda dominante del sistema financiero global. Durante crisis, muchos inversores compran activos denominados en dólares. Esto puede fortalecer la moneda estadounidense. Además, el petróleo se comercializa principalmente en dólares. Esto crea una relación interesante entre petróleo, dólar, oro. Capítulo 20. Los hedge funds y las crisis. Los hedge funds son algunos de los participantes más sofisticados del mercado. Durante crisis geopolíticas, utilizan estrategias complejas para aprovechar la volatilidad. Entre ellas, trading de futuros, opciones financieras, arbitraje, estrategias cuantitativas.
Estos fondos utilizan modelos matemáticos y análisis macroeconómico para anticipar movimientos del mercado. Capítulo 21. Trading de materias primas. Las materias primas como el petróleo y el oro se negocian en mercados internacionales. Uno de los más importantes es el Chicago Mercantile Exchange. En estos mercados se negocian contratos de futuros. Estos contratos permiten a los traders apostar por el precio futuro de una materia prima. Durante crisis geopolíticas, la actividad en estos mercados suele aumentar significativamente. Capítulo 22. La volatilidad en tiempos de guerra. La volatilidad mide cuánto se mueve un activo en un periodo determinado. Durante conflictos geopolíticos, la volatilidad suele aumentar. Esto puede generar oportunidades para traders experimentados. Pero también aumenta el riesgo. Por eso la gestión de riesgo es fundamental. Capítulo 23. Psicología del mercado. Los mercados están influenciados por emociones humanas. Durante crisis, el miedo puede provocar ventas masivas. La incertidumbre puede generar volatilidad. Y la codicia puede impulsar burbujas. Los inversores exitosos aprenden a controlar sus emociones. Capítulo 24. ¿Cómo se preparan los inversores institucionales? Los grandes inversores utilizan múltiples herramientas para prepararse ante crisis. Entre ellas, análisis macroeconómico, análisis geopolítico, modelos de riesgo, diversificación de portafolios. También utilizan derivados financieros para cubrir riesgos. Capítulo 25. Conclusión de la parte económica. El conflicto entre Irán y United States tiene implicaciones que van mucho más allá de la política. Puede afectar el precio del petróleo, la inflación global, los mercados financieros, las decisiones de los bancos centrales. Por eso los inversores de todo el mundo siguen de cerca cualquier escalada de tensión en Medio Oriente. Capítulo 26. ¿Cómo operan los traders durante crisis geopolíticas? Cuando aumenta el riesgo de una guerra entre Irán y United States, los mercados financieros entran en un estado de alerta. Los traders profesionales comienzan a observar tres cosas principalmente: flujo de capital, noticias geopolíticas, datos macroeconómicos. El objetivo no es predecir la guerra con exactitud. El objetivo es anticipar cómo reaccionará el mercado. Financieros. La reacción suele ser más importante que el evento en sí. Capítulo 27. El trading del oro en tiempos de guerra. El oro es uno de los activos más populares durante periodos de crisis. Históricamente ha sido considerado una reserva de valor. Durante conflictos internacionales, muchos inversores buscan proteger su dinero, moviéndolo hacia activos considerados más seguros. Por eso, el oro suele recibir flujos de capital durante periodos de incertidumbre. Esto no significa que el oro siempre suba durante una guerra. Pero sí significa que la demanda suele aumentar cuando el riesgo global crece. Capítulo 28. Estrategia 1. Trading de ruptura breakout. Una de las estrategias más utilizadas en mercados volátiles es el trading de ruptura. Esta estrategia consiste en identificar niveles importantes de soporte o resistencia. Cuando el precio rompe uno de estos niveles con fuerza, muchos traders interpretan ese movimiento como el inicio de una tendencia. En mercados como el oro, las rupturas pueden generar movimientos muy fuertes, especialmente cuando están acompañadas de noticias geopolíticas importantes. Capítulo 29. Estrategia 2. Seguimiento de tendencia. Otra estrategia muy utilizada es el seguimiento de tendencia. Durante crisis geopolíticas, ciertos activos pueden entrar en tendencias prolongadas. Por ejemplo, si el mercado percibe que el riesgo de guerra está aumentando, el oro podría entrar en una tendencia alcista. Los traders que utilizan esta estrategia buscan identificar esas tendencias y mantenerse dentro del movimiento el mayor tiempo posible. Capítulo 30. Estrategia 3. Trading de volatilidad. Durante crisis, la volatilidad del mercado suele aumentar significativamente. Algunos traders utilizan derivados financieros como opciones para aprovechar estos movimientos. Las opciones permiten beneficiarse no solo de la dirección del mercado, sino también del aumento en la volatilidad. Sin embargo,
Estas estrategias suelen ser utilizadas principalmente por traders profesionales o instituciones. Título 31. ¿Cómo leer datos macroeconómicos? Los datos macroeconómicos juegan un papel importante en los mercados financieros. Algunos de los indicadores más importantes incluyen: inflación. Uno de los indicadores más observados es el Consumer Price Index, CPI. Este indicador mide el aumento promedio de los precios de bienes y servicios. La inflación alta puede afectar el valor de las monedas y aumentar la demanda de activos refugio. Tasas de interés. Las decisiones sobre tasas de interés son tomadas por bancos centrales. Uno de los más influyentes del mundo es la Federal Reserve. Las tasas de interés influyen directamente en el valor del dólar, el mercado de bonos, el mercado de acciones, el precio del oro. Inventarios de petróleo. El mercado del petróleo también está influenciado por datos semanales de inventarios. Estos datos son publicados por la Energy Information Administration. Cuando los inventarios bajan más de lo esperado, el precio del petróleo puede subir. Cuando aumentan, el precio puede bajar. Capítulo 32. Gestión del riesgo. La gestión del riesgo es una de las habilidades más importantes para cualquier trader, especialmente durante periodos de alta volatilidad. Algunas reglas comunes incluyen: no arriesgar más de un pequeño porcentaje del capital en una sola operación. Utilizar órdenes de stop loss. Evitar el sobreapalancamiento. La gestión del riesgo ayuda a los traders a sobrevivir incluso durante periodos de alta incertidumbre. Capítulo 33. Psicología del trading. La psicología juega un papel enorme en el trading. Durante crisis, las emociones pueden intensificarse. El miedo puede provocar ventas impulsivas. La codicia puede provocar compras irracionales. Los traders exitosos desarrollan disciplina para mantener la calma, incluso en mercados volátiles. Capítulo 34. La importancia de la información. En el mundo moderno, la información viaja a una velocidad increíble. Las noticias sobre conflictos geopolíticos pueden mover los mercados en cuestión de segundos. Por eso, muchos traders monitorean constantemente noticias económicas, eventos políticos, decisiones de bancos centrales. La información oportuna puede marcar la diferencia entre una buena decisión y una mala operación. Capítulo 35. El papel de la diversificación. Una de las estrategias más antiguas en inversión es la diversificación. Esto significa no poner todo el capital en un solo activo. Durante crisis, algunos activos pueden caer, mientras otros suben. Diversificar ayuda a reducir el riesgo total del portafolio. Capítulo 36. ¿Qué hacen los grandes fondos? Los grandes fondos de inversión utilizan estrategias sofisticadas para manejar el riesgo. Muchos utilizan derivados financieros para proteger sus posiciones. También analizan escenarios geopolíticos y económicos para prepararse ante posibles situaciones. Crisis. Estos fondos tienen equipos completos dedicados al análisis macroeconómico. Capítulo 37. Lecciones de la historia. La historia económica muestra algo interesante. A pesar de guerras, crisis financieras y recesiones, la economía mundial ha seguido creciendo a largo plazo. Los mercados pueden experimentar caídas temporales, pero también tienden a recuperarse con el tiempo. Capítulo 38. ¿Qué deben aprender los inversores? Los inversores pueden aprender varias lecciones de los eventos geopolíticos. Los mercados reaccionan rápidamente a la incertidumbre. La información es crucial. La gestión de riesgo es esencial. Las crisis pueden crear oportunidades. Capítulo 39. Mirando hacia el futuro. El mundo continúa enfrentando desafíos geopolíticos complejos. La relación entre Irán y Estados Unidos sigue siendo una de las tensiones más observadas por analistas internacionales. El futuro es incierto, pero los mercados continuarán reaccionando a estos eventos. Capítulo 40. Conclusión final. El conflicto entre Irán y Estados Unidos no es solo una disputa política. Es una tensión con implicaciones económicas globales. Puede afectar el precio del petróleo, el precio del oro, la inflación mundial, las decisiones de los bancos centrales, los mercados financieros. Pero también revela una verdad fundamental. Los mercados están en constante cambio. Las crisis generan incertidumbre, pero también crean oportunidades para quienes están preparados.
Los inversores que comprenden la relación entre geopolítica, economía y mercados financieros pueden tomar decisiones más informadas. Mientras el mundo observa los titulares con preocupación, los analistas y traders continúan estudiando los datos, buscando entender qué significa cada evento para el futuro de los mercados. Porque al final, en el mundo financiero, una de las habilidades más valiosas no es predecir el futuro, es estar preparado para cuando llegue.